Escritor, actor, viajero y un grandioso creador de contenido. Uno de los personajes con los que más ganas teníamos de platicar. Así que bienvenidos a este capítulo especial de Estampados, amigos, de Apuntes de Rabona y de Panini. ¡Vámonos! Capítulo muy especial porque vamos a charlar a fondo con una persona que admiro, un viajero incansable, una persona multifacética, creador de contenido, y yo no lo voy a presentar solo. Hoy en esta conversación también está el gran Ricardo López a mi lado. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Pepe? Probablemente tengamos al viajero más famoso del mundo y uno de los personajes más versátiles, ya lo decías, multifacéticos que se han sentado en esta mesa. Vamos a explorar esas múltiples facetas. Alan Estrada, Alan por el mundo. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, Pepe, Ricardo, un placer. No creo que sea el viajero más famoso del mundo, pero probablemente de los, pues a lo mejor de los primeros, sí, de los pioneros en cuanto a la creación de contenido de viajes. Y cuando yo inicié, la verdad, pensé así, que esto de los viajes va a ser de nicho, nunca. Y ahora, ¿no? Todo el mundo lo hace. Sí. Y aparte que me alegra, que digo, ay, qué padre, me encanta, por un placer estar aquí. Nunca me imaginé estar en un podcast de este tipo y por eso me encanta mi trabajo, la verdad. Que digo, que me lleva a lugares que no esperaba. Esa parte multifacética, Alan, a mí me sorprende mucho y creo que parte de tu formación también ha ayudado mucho a la narrativa que construyes a lo largo de los viajes. No solamente es viajar y grabar contenido, sino darle una narrativa detrás inteligente. ¿Cómo fue ese proceso de decir, yo tengo cierta formación como actor, me gusta escribir, me gustan hacer muchísimas cosas, y luego eso lo plasmas ya en el video, ¿no? En cada uno de tus experiencias, de tus aventuras? Pues mira, Pepe, yo creo que tú no me dejarás mentir porque a lo mejor tienes un camino similar. Yo agradezco mucho ser de la generación que soy, porque me formé en los medios tradicionales. Y pues sí, el mundo se transformó, en un momento llegó y sacatado. Hoy estamos sentados en un podcast, probablemente hace 15 años estaremos sentados en un estudio de televisión, ¿no? Y se transformó la industria. Y siento que los medios tradicionales aún conservan algo que a mí me gusta mucho, que es la disciplina, la formación, la profesionalización del oficio, que eso me parece muy importante. Y yo crecí con eso, o sea, crecí en los foros televisivos, lo vi y aprendí mucho de ahí. Y cuando di el salto a lo digital, siento que todo eso que aprendí me lo llevé a decir, ok, hay que tener compromiso por tu chamba, hay que levantarse temprano, hay que tener una disciplina, y siempre me han gustado muchas cosas. Entonces, pues hago de todo porque me aburro bien fácil, mano. Entonces, cuando no estoy en el teatro, me quiero ir a viajar, estoy escribiendo otra cosa, pero agradezco mucho haber crecido en los medios tradicionales. Y ustedes lo saben, cómo se han transformado todo, pues hay algo de la industria que aún queda y pues desafortunadamente hoy, pues en su experiencia los partidos se tienen que ver en la televisión, ¿no? O sea, se sigue narrando como se hacía antes y hay cosas que no cambian y yo creo que está bien. Cambiarán probablemente, nunca sabemos. Si algo la época digital nos ha enseñado es que nada está escrito. De repente puede llegar una ola y decir, oye, ¿ese que pensabas que iba a durar toda la vida? Pues no, mejor. La tendencia y la inmediatez, ¿no? Y transitaste el ciclo, actor, ya decíamos, de multifacético, actor de telenovelas, luego cine, de teatro musical, y ya dramaturgo. ¿Cómo has transitado todos esos caminos con esa disciplina de la que hablabas? Suerte. La neta, pura suerte. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me entró una como necesidad. Es decir, yo necesito contar esto. Yo necesito contar cosas y pues si nadie me lo escribo yo. Si nadie lo hace, pues lo hago yo. Entonces, pues hay una parte de atrevimiento que creo que es necesario, y el atrevimiento viene bien ligado a veces de la ignorancia. Yo no estudié dramaturgia, ahora estoy estudiando, ya que empecé a hacerlo, fue que dije, ok, no quiero mejorar en ciertas cosas, pero también ese atrevimiento de no sé hacer las cosas, pero entonces las voy a hacer, pues ayuda, ¿no? Ayuda como a aventarte, a iniciar, y ha sido un camino, pues bien, muy variado, porque
de repente estoy en un foro filmando y de repente estoy en mi casa escribiendo o en un salón de ensayos o de repente estoy de viaje visitando lugares que jamás me imaginé visitar o conocer. ¿Recuerdas ese primer viaje ya enfocado en crear contenido a Sí. partir del viaje? Me fui a Marruecos en el 2010, ya tenía mi canal y me acuerdo que tenía una cámara que era como una Handycam que tenía la memoria incluida. 256 gigabytes creo que tenía. Se ponía así, ¿no? ¿O no era Es eso? una camarita sí. así, y yo la volteaba y hacía todo. Y ese fue la primera vez que me dirigí a cámara. Siempre lo hacía como si fuera un programa de televisión, pero para que lo viera mi familia. Y fue la primera vez que dije, ¿qué onda, viajeros? Y empecé a hablarle a la gente porque sabía que me iba a ver gente. Y ahí empezó como a cambiar todo. Dato curioso es que esa cámara estuvieron a punto de robármela en Barcelona. Y si me lo hubieran robado, pues no habría esos videos, la verdad. Pero regresé de Marruecos, toda la memoria estaba en esa cámara. Me fui a comer porque la mejor vista de la Sagrada Familia es en un Kentucky Fried Chicken que está enfrente. Y entonces me fui a comer ahí, me subí a la parte de arriba, así secreto, ya todo el mundo sabe, pero tienes una ventana increíble que ve la Sagrada Familia, pues yo echándome mi comida rápida para que me saliera barato. Y de repente entró una mujer y a los de los dice, ¿están bien? ¿Están bien? Y dice, soy policía encubierta y subió alguien a robarles. Y yo me había dado cuenta, pero llegó esa persona, yo tenía mi chamarra y mi mochila. Y dice, es que ellos llegan, se sientan y hacen así y te roban tus cosas. Y yo, la madre, ¿dónde me habían robado esto? Y afortunadamente no pasó y ahí están esos videos. Pero qué reto elegir Marruecos como debut, digamos, como creador de contenido, un país complejo, diverso, no era fácil Y tampoco, ahora que van a tener el mundial, ahora ¿no? mucho más. Mira, si me preocupa México, imagínate Marruecos, que digo, pero son bien apasionados. Sí. Sí, les encanta, les encanta. Pues la verdad, a mí no me asustaba Marruecos. He ido 2 veces, me gusta mucho, es un país de muchos contrastes, hay mucha riqueza, mucha pobreza, pero es muy bello país. La verdad es muy bonito, tiene unos paisajes espectaculares. Me gusta Marruecos, la verdad. Oye, ¿y estos primeros videos los grababas en DVD y se los mostrabas ¿A mi a tu familia? familia en la sala? Sí, así. No tenían fines divulgativos todavía, eran No. sentar Como viajaba solo, era Claro. como para mostrarles el álbum. ¿No? O sea, aquí está mi viaje. Y entonces lo editaba para que no se aburrieran, porque la neta es que los videos de viaje siempre fueron muy aburridos, Sí. ¿no? Yo me acuerdo de mi papá que se fue una vez de crucero y nos invitó, vamos a ver el video del crucero. Cámara, se iba a todos lados. Y yo decía, pues no te entiendo, no está el contexto, no sé dónde estás. Y entonces empecé a armar eso, inspirado en un programa de televisión que existía que se llamaba Trotamundos. Y en ese programa me inspiré, me encantaba, eran unos mochileros que viajaban por el mundo, era un programa, si no me equivoco, inglés, y me fascinaba ese programa. Yo lo veía y decía, yo quiero hacer eso. Mi sueño era que el Discovery Channel me contratara para hacer un programa ¿No ha de habido viajes. acercamiento alguna vez? Nunca. ¿Ni de colaboración? Nunca me invitaron, nunca sucedió, entonces me lo inventé yo. Y mejor. Mejor. Sí. Si nos está viendo algún ejecutivo de Discovery, ¿no? ¿Ya no? No, ya no. Ya no te inquieta. Ya no. Gracias. Ya. Demasiado tarde. Ya, Oye, podemos remover. Antes de, ¿sí? de pasar a la primera dinámica, dices viajar solo. Muchos de esos viajes los has hecho solo, La mayoría. Me gusta mucho viajar solo. porque te encuentras más a ti mismo en esa soledad, en ese ejercicio de conectar contigo mismo. ¿Te gusta viajar solo o cuál es el principal motivo? ¿Por tus tiempos? Cuando trabajo, soy más prolífico viajando solo, la verdad. O sea, me pongo mis horarios, hago lo que yo quiera, pero creo que tiene que ver con la personalidad. A mí soy alguien que está muy a gusto con su solitud. Me gusta mucho estar solo, me gusta mucho estar dentro de mi cabeza, en mis pensamientos, me vuelvo muy creativo. De hecho, cuando viajo por trabajo acompañado, a veces me cuesta ese trabajo porque el hecho de socializar me impide estar en mi cabeza, siempre estoy armando los guiones. Ok, esto lo tengo que contar así, pum, 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 pum. Entonces, si estoy platicando con alguien, no puedo hacer eso y me saturo. Yo me gusta mucho estar callado. Si estoy muy ocupado, es de no me hablen. No me hablen. Ahorita estoy... Pero disfruto mucho el viajar solo. Creo que no es para todos. Estoy convencidísimo. Pero también creo que hay que intentarlo por lo menos una vez en la vida. Por lo menos para saber que no te gusta. Mark Twain decía algo así, ¿no? Es uno de los autores que más citas. Me acuerdo mucho ese video de Viaja Más y personalmente fue 2015, 2016. Sí, tiene 11 años. Me acuerdo perfectamente que
lo escuché antes o lo vi antes de hacer un viaje que me cambió la vida. Entonces me acompañó en el camino y citabas mucho a Mark Twain en ese Sí, video. ese es un texto de Enrique Cambronero, que es un escritor costarricense que me lo prestó muy amablemente y le dije, oye, lo puedo usar para un video y me dijo, venga, y es una carta hermosa, que es carta a mí mismo cuando tenía 20 años. Exactamente. Y sí cita mucho a Mark Twain de cómo viaja. Lo que pasa es que, ahí te va, cuando viajas solo, conoces mucha gente. O sea, si tú y yo viajamos, vamos a platicar entre tú y yo. Pero si viajamos solo y necesitas platicar con alguien, te haces amigos. He conocido muchísima gente. Hay amigos que aún hoy tengo que los hice viajando. Y luego, si ando de gruñón y no quiero hablar con nadie, pues no hablo con nadie. Y a todo dar, no me peleo con nadie, me levanto a la hora que yo quiera. Si quiero quedarme 3 horas tirando en un parque viendo un atardecer, lo hago sin problemas. Si quiero ir a un concierto, no sabes la cantidad de conciertos a las que he ido solo. Y la gente me dice, ¿cómo? No, que es que cómo yo no puedo pensar que no te atrevas, que dejes de ir a un lugar porque no tienes quien te acompañe. No, hombre, si quiero, he ido a Coldplay 2 veces solo. O sea, y me la paso increíble y canto y bailo y no sé qué, y termino y me regreso. No tengo ningún problema. Disfruto mucho viajar solo y además mis procesos creativos suceden mucho en mi solitud. Oye, Alan, todo espíritu aventurero tiene este viaje iniciático, este punto de inflexión en tu concepción del viaje, independientemente de que sea el primer viaje formal, pero ¿qué viaje te transformó en términos de la manera que tú querías contar los viajes? Pues yo creo que mi primer viaje, mi primer mochilazo a los 24 años, que me fui a la India, Tailandia y Camboya, donde todo salió mal. ¿Por Al qué? sureste Sí, asiático. porque en el avión le cayó una botella de vino a la cabeza a mi amiga. Ese viaje no lo hice solo, lo hice con una amiga. Entonces le abrieron la cabeza, llegamos al hospital, no teníamos reserva de nada, porque según éramos muy Aventureros, aventureros. ¿no? No, de nada, o sea, no teníamos reserva de nada. Apenas se hablaba inglés. Y lo que me sucedió en ese viaje fue que surgieron muchas preguntas. Y entonces esa como hambre de preguntas de decir, yo necesito respuestas. Empecé a buscar las respuestas y las encontré en los libros, las encontré en los guías, las encontré viajando. Y es como que la mente te hace así. Entonces el mundo que conocías te cambia por completo. Es que incluso el deporte, o sea, ok, el fútbol es el deporte más amado en el mundo, pero hay países en los que no les importa. Ujú. Hay países en los que no les importa. En la India, por ejemplo. En la India les vale gorro. El cricket creo que es más Sí. famoso. Incluso en Canadá, o sea, aunque Canadá participa en las Copas del Mundo, la realidad es que la pasión por el hockey sobrepasa por mucho al soccer, por mucho. Y son, de verdad, o sea, y el hockey, y a nosotros nos vale gorro el hockey. Entonces, incluso eso uno aprende mucho. Cómo se comportan las culturas de acuerdo a lo que consumen, a la música que escuchan, a las religiones que siguen, a los deportes que practican. Eso habla mucho de quiénes somos nosotros como seres humanos. Yo tengo una anécdota que cuando me acuerdo perfecto cuando crecí, cuando yo era niño y descubrí el fútbol. Yo nunca fui muy amante del fútbol, pero a mi familia le fascinaba. Es que eres de Era de Tepatitlán, Tepatitlán, de Jalisco. Los Altos, Ajá. Gran zona lugar. futbolera. Sí, sí. Ajá, muy futboleros. Entonces, de juntarse a ver los partidos del domingo y la rivalidad entre América Chivas. De niño fui a un partido a Jalisco, un clásico América Chivas, y yo me ponía a gritar, no tenía ni idea de cómo se jugaba, a lo mejor era muy pequeño. Y en mi cabeza, al ver la pasión de los mexicanos por el fútbol, yo decía, claro, ningún país juega el fútbol como México, somos los mejores del mundo. O sea, yo pensaba que nosotros... Y no me tomó mucho tiempo darme cuenta que estaba equivocado. Ah, sí, estamos equivocados. Y entonces cuando llegó mi primera Copa del Mundo, me acuerdo que decía, ay, ¿por qué no ganamos nosotros? Si nosotros somos los mejores, somos los más apasionados. Ya me di cuenta que entonces jugaba en otras partes del mundo, que era diferente. Y qué increíble descubrir cosas a través también de lo que jugamos, de lo que practicamos. Pero a mí me gustaba más el béisbol. El béisbol. Sí. Mira, justo vamos a ir un poco nostálgicos. A ver qué te parece. Preparamos algunas postales. No manches, me vas a hacer llorar. Y queremos remover cosas internamente. No manches. Cuéntanos qué Esta te foto, representa esto. pues este fue el primer viaje al extranjero que hice en mi vida. Con mi mamá, ya estoy chillando. Mi mamá, mi hermano y mi papá. Y tenía yo 9 años y fuimos a Disneylandia. ¿La foto la tomó tu papá? La foto la tomó mi papá. Además, esta tiene un poquito de inteligencia artificial porque subí un video que modifica tus fotos Ok.
y las como que les da vida y fue una cosa maravillosa. Y fue un viaje con sus claroscuros, porque hoy recuerdo cosas peculiares de ese viaje, pero ir a un lugar por primera vez donde no hablas el idioma, y, o sea, es que para mí cuando la gente hablaba en inglés, yo decía, es ¿por qué hablan diferente? O sea, ¿por qué hablan otro idioma? Y ¿sabes qué es lo que más me impactó de ese viaje? Y es curioso porque yo creo que como mexicanos lo tenemos mucho. Ver a mi papá, que me va a matar cuando vea esto, ver a mi papá, la forma en que se comportaba en México, de manera libre, así de, ay, no me pasó el rojo, no pasa nada. Y en Sí, Estados Unidos, no. Es que aquí sí No, me no, no. regañan. Es que aquí sí me infraccionan. La El misma cinturón, persona, Claro. ajá, el alto. pero en un país respeta las reglas y en el otro no. Y decía, ¿cómo? O sea, te comportas diferente por... todo ese tipo, y además cuando eres niño, oye, se te absorbe todo. Y la verdad, ir un primer viaje a Disney, pues un poco te jode la vida porque todo es mágico. Y entonces, que tengas un día mágico, todo el mundo te sonríe y piensas que así es viajar, y pues no. Te desencantas de la vida muy pronto. Pues imagínate, Aquí digamos que es la no, cumbre, ¿no? Y luego todo es descenso. es una empresa muy... Yo admiro mucho lo que hacen en cuestiones de hospitalidad, porque lo hacen muy bien. Muy bien. O sea, tienen unos sistemas, unos protocolos y unos procesos muy ejemplares y que han copiado otras empresas de cómo hacer sentir al huésped bienvenido, querido, feliz. ¿Has regresado varias veces? Muchas, he colaborado mucho con Disney Parks, lo sigo haciendo y siempre me emociona, me gustan mucho los parques de diversiones porque tienen mucha similitud con el teatro. Igual Disney lo decía, Disney es una puesta en escena. Es una puesta hecha para entretenerte. De hecho, los empleados no se llaman empleados, se llaman miembros del elenco, porque para él todo es una puesta en escena, la escenografía, los vestuarios y lo que vives ahí es una puesta en escena. Entonces tiene mucha similitud con el medio del entretenimiento. Y me gusta mucho, por ejemplo, las atracciones, ver la tecnología. Yo me meto a una y siempre estoy pensando cómo lo hacen, 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 cómo lo hacen. Los ingenieros, todos los efectos visuales, lo hacen muy bien, la verdad. O sea, son pues los mejores, no tienen competencia. Ahí tienen una cercana, pero aún así no les llega. Que es Orlando, ¿no? Esto Porque es Los está Ángeles. Los Ángeles, Sí, te iba a decir, que es está el Los Ángeles. original. Ok. Este es el Disney original, que es pues el primer Ya. Disney que hubo. Oye, voy a aprovechar que daba muchas referencias de infancia, porque tenemos más nostalgia, querido Alan. No, me vas a matar. No, ya decías un poco de este Chivas Atlas de infancia que te cambió la vida y que además pensaste que México iba a ser protagonista clásico de los mundiales. Pero ¿cuál fue ese primer mundial que tú dirías que te acuerdas? México Simplemente, 86. ¿86? Yo crecí Te agarró morrísimo. morrísimo, pero aparte todo era piqué, piqué, piqué y la chiquitibum, ¿no? Era de Sí, esas- sí, sí, sí. Que ya estoy evidenciando mi edad, pero fue un mundial que creó personajes, o sea, personajes y el estadio y la famosa ola, o sea, cómo dio la vuelta por el mundo, es el primer mundial del que lo tengo fresco, o sea, tengo fresco en la televisión preguntándole a mi mamá, oye, ¿qué es esto? ¿Tú estabas en Tepatitlán Sí, en ese tiempo? sí, sí, sí. Te tocó ahí el Jalisco también. Guadalajara fue una... Sí, pero nunca Una fui al estadio. locura, ¿no? Yo, la verdad, el primer mundial que fui en mi vida fue Qatar. O sea, nunca había tenido oportunidad, pero lo veía en la televisión. Y además, a ver, me tocó, al ser México sede, pues todo era el mundial. Ibas a la nevería y todo era el mundial, todo estaba barandeado. Fue el primero. Es más, tenía, creo que una alcancía de Piqué. Sí, sí, sí. Sí, no. ¿Sobrevive? Seguirá, ¿no? No. Ya no. Pero No, me no, acuerdo. hay que quebrarla, güey, en algún No, momento era de de la vida. plástico, Pues, era de plástico. Es que me acuerdo hasta del olor. Un mochilazo la plástico. tuviste que... Pues seguro fue para mis cuadernos. Estaba muy morro, pero sí. Y entonces el primer mundial profesional, Qatar 2022. O sea, el primer mundial al que yo pude ir fue Qatar. Me invitaron a Rusia, pero ya tenía yo un compromiso con Perú y no pude ir. Y había tenido oportunidad de visitar Rusia y me hubiera encantado poder ir. Y luego fui a Qatar. ¿Cómo se dio Qatar en términos laborales? Pues primero fui por mi cuenta a grabar como el país y hacer una guía para que la gente... Pues el mundial es mucho más que los partidos, ¿no? Al final, quien venga, por ejemplo, a vivir un partido de la Ciudad de México,
pues vas a tener un partido de 3 horas y vas a tener muchos días para disfrutar nuestra ciudad. Hay que saber dónde Entonces, comer, por dónde claro. ir, qué conocer. Y además, Qatar, al ser una sede tan atípica, que era pues, un solo lugar, ¿no? O sea, en los otros países, pues viajas, hay distintas ciudades y Qatar estaba concentrado todo en el mismo sitio. Pues dije, voy a hacer una guía para que la gente que venga a Qatar sepa qué hacer. Además, fue un reto porque, pues, Qatar, un país tan cambiante, con tanta inversión, Nuevo, ¿no? Diríamos, ¿no? En términos de que Doha, por ejemplo, es una ciudad súper nueva, súper moderna, pero también muy pequeña y que los estadios estaban muy cerca entre sí. sí, no. Y luego, ¿y cómo cambió la dinámica durante el evento? O sea, impresionante como el primer partido era muy fácil encontrar un Uber y en el tercero tuvimos que caminar 2 horas porque ninguno nos quería llevar, o te querían cobrar 10 veces más, se dieron cuenta que estaban cobrando mal. Entonces, te notas cómo las dinámicas de los países cambian, cómo se preparan, los estadios que eran impresionantes. Yo creo que lo hicieron muy bien, muy bien. O sea, me quedé muy impresionado, un poco asustado de qué iba a pasar con el país después porque construyeron demasiado, demasiado. Eso mismo dicen que puede pasar, por ejemplo, para 2034 con Riyadh, ¿no? En Arabia Saudita, que están haciendo la famosa ciudad horizontal, que son como 7 cuadras a la derecha, tipo Boulevard Las Vegas, pero dicen, y después del Mundial, ¿qué carambas va a pasar, no? Pues yo creo, en ese sentido, los países árabes tienen un gran reto. Creo que una es abrirse al mundo, no nada más pensar en el mundo árabe. Qatar depende mucho de Arabia Saudita, por ejemplo, tiene mucho de su turismo viene de ahí. Arabia, de lo que tienes pues más dinero y más gente. Pero llevan muchos años tratando de romper muchos paradigmas respecto a su cultura. Eran un país extremadamente cerrado, y que está teniendo cambios, si bien a vistas desde Occidente se puede leer como todavía algunos retrasos sociales, por llamarlos de una forma, los avances han sido muy veloces. Eso te iba a preguntar, ¿cómo gestionas la tensión entre el creador de contenido que tiene sus percepciones y que tiene que ser más objetivo de alguna manera y el viajero que puede ser más crítico en torno a si le gustan o no los lugares, qué cosas le interesan y qué no? Pues es algo que yo he aprendido con mi chamba. O sea, ahora diseño mis viajes no necesariamente cuando voy a grabar, no necesariamente en mis gustos únicamente. O sea, sería muy egoísta. Trato de pensar y luego empecé a visitar más estadios. Justo por eso la gente me pedía, oye, vea más estadios, me gustaría conocer este estadio. Y muchos estadios tienen tours o museos que se pueden visitar. Trato dentro de todo, ser un poco objetivo. Además, yo quiero conocer cualquier lugar. Nunca me he detenido a visitar un lugar por mi ideología o por quién soy yo. Jamás. O sea, al final, creo que los cambios de todos los países tienen que venir desde dentro. Qatar fue una gran lección. A mí me criticaron mucho por haber ido a Qatar. Fue así como, Alan, ¿cómo te atreves a ir a Qatar? Y yo luego no entendía la crítica, ¿no? Yo no veo la incongruencia. He visitado muchísimos otros países donde los derechos LGBT no son respetados, pero me parece que lo importante de un evento tan grande como la Copa del Mundo, lo que hizo fue poner la lupa en Qatar. Probablemente la mayoría de la gente no sabría los problemas de derechos humanos que hay en Qatar si la Copa del Mundo no hubiera sucedido ahí. Y entonces hablo de ello, no es algo que me calle, por supuesto, y al final algo que me enseñó Qatar es que a veces la mirada occidental puede parecer un poco intrusiva para ellos. Tiene que venir el cambio desde dentro. La llama del incendio tiene que venir desde ellos y no desde nosotros, porque si no se siente como una imposición. Ahora que estamos tocando estos temas, me surge una pregunta, que si te has dado cuenta de que al final el entretenimiento que tú estás haciendo genera también una rama de periodismo, ¿no? Porque o así lo consideras, así lo percibes, o realmente piensas que es algo accidental, porque digamos, el primer motivo por el cual decidiste hacer esto seguramente fue porque me gusta y quiero entretener, quiero construir una audiencia, pero al final también va de la mano con un tipo de periodismo, ¿no? Sí, gracias por mencionarlo. No soy periodista, pero sí hay cosas en las que mantengo un rigor periodístico que me han enseñado mis amigos periodistas, que yo respeto y admiro su profesión. Lo que hago es les pregunto, oye, ¿cómo haces con esto? ¿Cómo haces con la información? Oye, hay que contrastar la información, no se trata de tomar un lado.
Y me parece importante porque es donde entra la responsabilidad social. Yo creo que todos los creadores que hacemos viajes, no se trata únicamente de mostrar nuestra experiencia, sino también de tratar de abrir el abanico y el espectro y la visión que tenemos. Es imposible tenerla toda, pero trato de, toda la información, siempre la contrasto, siempre la corroboro, incluyendo la que me dan los guías. Y muchas veces digo, no me dijo la verdad, está equivocado, incluso el guía está equivocado. Entonces corrijo esa información. Mi objetivo principal siempre ha sido la utilidad. Yo quiero ser útil a la gente. Es el principal objetivo de Alan por el Mundo, que mis videos te sean útiles para planear tu viaje. Si después te inspiran y te entretienen, estamos de gane. Pero lo primero es ser de utilidad. Es que hay gente que viaja para confirmar prejuicios y viajar es más desmontar como convencionalismos, estereotipos en torno a los lugares, que debería ser lo interesante en torno a desplazarte hacia otro lugar, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón. Hace poquito yo vengo regresando a Egipto, que fui a grabar a Egipto, y tenía mucho miedo porque no conocía el país. Tengo muchos amigos creadores que no les había ido muy bien porque son muy restrictivos después de la primavera árabe con las cámaras y con el equipo en apariencia profesional, y con el periodismo son muy duros. La situación social, política es compleja en Egipto. Entonces decidí irme con mi teléfono celular y grabar todo, ¿no? Para que se me hiciera la vida más fácil. Y me di cuenta que había mucho contenido de Egipto muy negativo. Muy, muy negativo. Y lo peor de todo es que ese contenido negativo generaba muchas vistas. Entonces, a ver, no nací ayer, tengo muchos años dedicándome a esto, y es muy fácil darte cuenta el creador que está usando el morbo y la negatividad para monetizar. Hay sensacionalismo también en eso, ¿no? No, total, pero mucho, mucho. Y hay gente que incluso hace viajes y se dedica únicamente al lado negativo de los viajes porque genera muchas interacciones. Y las ciudades más aburridas de Europa. Es que no hay ciudad aburrida, hay personas aburridas. De acuerdo, gran frase. O sea, a lo mejor hay ciudades en las que hay menos cosas que hacer, pero si no eres capaz de sentarte en una plaza y disfrutar ver pasar a la gente, entonces muy observador no eres. O luego uno percibe que algo es aburrido, pero porque no se está poniendo en los zapatos de la gente que es de ahí, ¿no? Entonces, la percepción cambia de acuerdo al lugar en donde estás parado. Sí, y no todo tiene que ser ver y andar y el museo más espectacular. A veces el detalle te da la maravilla. Y entonces, pues sí, a lo mejor hay lugares con los que conectas un poco, o puedes decir, ¿sabes qué? En este lugar no me divertí tanto como en este, pero es imposible comparar la Ciudad de México con Tepatitlán. A lo mejor alguien va a mi Tepa y me dice, oye, qué de aburrido es tu pueblo. Digo, no, mijito, no supiste a dónde ir. O sea, no somos una ciudad muy grande, tenemos 140,000 habitantes, no somos la Ciudad de México que tenemos la mayor cantidad de museos del mundo, conciertos todos los días, teatro, hay de todo, o sea, hay mucho, o sea, esta ciudad, pues no la podemos comparar. La ciudad de la sobreestimulación, dice, ¿no? Porque todos los días hay algo. Oye, y gran frase, me gustó, Pepe. La ciudad de las... Sí. Es que es el caos hasta en la urbanización de la Ciudad de México. Cuando vas bajando en el avión, volteas y dices, Ahora, wow. ¿cómo reflexionas en esta narrativa que tú quieres imponer viajera con tu audiencia? Porque a la audiencia normalmente también le gustan los titulares sencillos o que le den pistas muy fáciles y que quizá tú quieras estimular más la curiosidad de decir, yo no te voy a resolver 5 lugares imprescindibles, quizá me interesa más que lo veas con tus ojos, que pienses en otras cosas. Pues yo estoy muy orgulloso de la gente que me sigue y también estoy muy orgulloso de la gente a la que le caigo mal. Entonces, no es mi labor convencerte de ver la vida diferente. No es mi labor decirte qué consumas o qué no. Al final, pues tú decides. Mira, lo maravilloso de la época en la que vivimos es que tú eres tu propio algoritmo. Tú decides qué consumir. Y el mundo, si tienes acceso al internet, lo tienes todo, tienes acceso al conocimiento humano. Y tú decides si acceder a él o seguirte en lo superficial. Ya es una decisión propia. Hoy por hoy, la estupidez humana es una decisión personal. En tiempos de Google, darse el lujo de ser imbécil es una decisión propia. Entonces, pues no, hay gente para que le pusieron instrucciones al champú. O sea, no te puedo ayudar, la verdad. O sea, pues ahí está. Y yo te ofrezco un tipo de contenido que tampoco te voy a decir que es el más intelectual ni nada, pero yo hago para quien le guste. O sea, nunca
Nunca me he ido ni por la tendencia, ni por lo que está de moda. Yo hago los videos que a mí me gustan. Y si eso le gustan a más gente, pues fregón. O sea, nunca he tratado de ceder nada más para tener más vistas o más seguidores, porque hay que construir a largo plazo, no a Y corto. no hay fórmulas viajeras, ¿no? Cada quien tiene que definir su personalidad, temperamento viajero. Eso es No te verdad. pueden imponer ahí. Se tiene que viajar así. O sea, tú viajas mucho y yo te pregunto, Ricardo, ¿a dónde me recomiendas ir? Probablemente el lugar que a ti te parece Depende, fascinante, claro. ajá, Yo no será siempre el digo mío. depende. Ajá. Entonces yo le digo, mi respuesta siempre es, ¿a dónde sueñas con ir? ¿Dónde, así de niño que veías una imagen, a lo mejor viste una película, no sé, estabas armando un álbum, viste un mundial, unos Juegos Olímpicos y tú dijiste, yo quiero ir a esa ciudad? Ve a esa. Nada se siente más hermoso que cumplir tus sueños viajando. Llegar a un lugar y decir, lo tengo enfrente, eso que lo vi miles de veces en fotos, en documentales, en el internet, hoy por hoy lo tengo aquí enfrente. El efecto Torre Eiffel, dicen, ¿no? Es que es verdad, es totalmente cierto. O sea, eso lo tengo comprobadísimo. El efecto Torre Eiffel existe. Sí, sí. Y entonces decir, aquí estoy, o sea, se pudo. Y lo que sucede en tu cerebro cuando tú viajas a un lugar que siempre quisiste ir, es que tu cerebro te dice, sí se puede, no hay sueño demasiado grande. O sea, sí se puede, y si lograste esto, puedes lograr muchas cosas más. Para mí el sueño más difícil de lograr es el primero. Una vez que logras el primero, ya fregaste, ya hackeaste al cerebro y lo convenciste que se puede. ¿Tenemos más fotos, Rick? Sí, quiero cerrar el ciclo Qatar. A ver, ¿a qué te remite esto? Y si nos puedes recrear la escena. Esto fue el primer viaje. Esto fue en abril, 2 meses antes del Mundial. Y estando en Qatar, me contactó un chavo que trabaja en la FIFA y me dijo, Alan, tenemos una visita periodística de periodistas a uno de los estadios. ¿Quieres venir? Jota, no me tienes que decir 2 veces. No. Fuimos, nos dieron un tour por el estadio, impresionante. La verdad, o sea, una infraestructura impecable, el sistema de aire acondicionado, nos prendieron el sonido, esa emoción de cómo te retumba el cuerpo. Y justo en este estadio no vi ningún partido, pero lo visité para mostrarlo y pues me recuerda eso, el acceso que me ha dado mi trabajo a lugares que nunca imaginé y siempre me voy a sentir agradecido por eso. Poder haber entrado en este estadio, pisar un poquito el pasto y decir, jamás imaginé estar aquí, o sea, neta, qué chingón trabajo tengo. Cuando grabé París antes de los Juegos Olímpicos, lo hice con la oficina de turismo que me echaron la mano y estuve 30 minutos en la cima de la Torre Eiffel solo, antes de que abrieran. En un día precioso y yo decía, qué increíble trabajo tengo, o sea, esto no lo puedo vivir de turista y qué maravilloso. Y eso me ha dado la oportunidad, mi chamba, de poder entrar, de tener acceso a sitios, pues ustedes también, ¿no? Bueno, no he estado hasta arriba de la Torre Eiffel solo todavía, pero no me imagino lo que ha de haber pasado por tu cabeza, ¿no? En ese momento, y más allá de la oportunidad que te da el trabajo, sino lo que sientes internamente, ¿no? Toda la introspección que vives también, porque algo que me gusta mucho de tu contenido es que transmites que eres una persona muy auténtica, muy honesta con lo Gracias. que haces. Y a veces, lo hemos visto, sin decir nombres, muchos influencers que se van más como por el tema del postureo o por otras ramas. Tú como que todo lo que haces, realmente lo haces de corazón y eso es bien chido. Hombre, muchas gracias. Pues intento. No siempre sale, pero intento porque me gusta mucho lo que hago. La neta, me gusta mucho mi trabajo y el día que no me guste lo voy a dejar de hacer. O sea, mi gran ventaja es que Alan por el Mundo nunca lo busqué para que fuera mi forma de vida. Se me nació como una pasión y sigue siendo una pasión. Hoy es parte de mi forma de vida, no voy a mentir. Me ha dado mucha abundancia Alan por el Mundo, pero nunca he pensado siempre trato de cómo regresar a la esencia, cómo regresar a lo que hacía antes. Y me encanta mi trabajo. O sea, visitar un lugar nuevo, no más. Eso es lo bueno, que el mundo no se acaba. Oye, y hablando de esto y de lo que platicabas, se puede conocer el mundo a través de los estadios de fútbol también. Es una manera de entender. Y no solo de cierta- fútbol, de los estadios, Sí, de sí, todos sí. los deportes. Sí se puede. Y es una cosa maravillosa. Y a mí me encanta la gente. Mira, es muy curioso porque hay un mercado muy peculiar, por ejemplo, de turismo religioso.
y hay algo que se llama turismo deportivo. O sea, hay gente que viaja o por un evento deportivo o porque quiere conocer estadios. Y digo, qué maravilla poder ver no solamente el espacio arquitectónico que es un estadio que la neta a mí siempre me han fascinado energéticamente, me parecen maravillosos. Y he tenido oportunidad de visitar muchos que si no me dedicara a esto, probablemente nunca habría ido. ¿Cuál es el que más te ha impuesto que llegas y dices, ahí La voy? Bombonera. La ¿De Bombonera. Buenos Aires o de Toluca? No, No, De Buenos por los Aires. choripanes afuera, chorizo verde, güey, también Sí, es una también. experiencia culinaria de nivel. Oye, cuando fui a Argentina, fui en una época en la que yo tenía muchos seguidores en Argentina. ya. Y yo puse en redes de, oiga, alguien invíteme a un partido, no importa si es de River, si es de Boca, no importa. Quiero vivir la pasión que tienen los argentinos por el fútbol, que a mi gusto está en el tope, ¿no? Sin duda. Y hubo un chico que me escribió y me dijo, oye, yo tengo un abono y te invito a un partido de Boca. Me dijo, no es el mejor partido, pero vas a vivir el estadio y la cancha, como le llaman ellos. Vamos a la cancha. A la cancha. Pero luego empezaron a pasar cosas que yo no entendía. Que yo decía, me regaló una camiseta del Boca con mi nombre y todo. Y me dice, te la voy a dar, porfa. Póntela hasta que lleguemos a la cancha. Una remera, ¿no? Una remera. Y yo, ¿cómo? O sea, no me lo puedo poner en la calle. No te la pongas en la calle, por favor, no te la pongas en la calle. Y yo, ¿por qué? Porque puede llegar alguien y te pega. O sea, puede llegar alguien que le va a River y yo decía, ¡ah! Me dice, ¿tú has visto un automóvil en Argentina con alguna calcomanía, alguna bandera de un equipo de fútbol? Y yo, ¡ah! No, claro, porque son capaces de romperle el cristal. Y decía, ok, estamos hablando de ese nivel. Y cuando llegamos a la cancha y me dice, aquí no existe el visitante, no está permitido que la afición visitante entre en el estadio por cuestiones de De la seguridad. violencia que ha Y pasado. decía, ok, creo que nos estamos yendo al extremo. O sea, ¿cuándo podemos tener esta conversación? Yo que no soy el más futbolero, podría a lo mejor hacer preguntas. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado el extremo de la pasión por el fútbol, de llegar a los golpes y a la violencia y a no permitir la sana convivencia de dos equipos en un mismo estadio? ¿Eso es lo que queremos? O sea, ¿eso es celebrar el deporte? ¿O hasta dónde hemos llegado cuando le aventaron piedras al autobús del equipo? Ahí me surgieron muchos cuestionamientos, pero luego empezó la barra brava a tocar y a cantar, ¿no? O sea, es que se me ¿Estabas parte de enchinaba el arriba o corazón. parte de abajo? Estaba como en medio, fíjate. Pero porque da Sí, es vértigo que la sí. bombonera, o Sí, sea, sí, sí, cuando sí, dices, sí. ay, güey. vertical. Sí, sí. Sí. No, la verdad no me acuerdo exactamente. No recuerdo ese vértigo, la verdad tenía Parado todo el partido, además, ¿no? Pues no, sí, Casi se para porque todo el mundo se Sí, para, Sí, sí. pero me pareció muy impresionante. O sea, que no dejaran de cantar nunca. Fue una sensación que nunca se me va a olvidar. La sensación en mi piel de escuchar eso fue decir, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había vivido algo así. Era muy impresionante. Oye, ¿te ha salvado alguna vez el fútbol? Porque todos los viajeros, sobre todo rincones remotos, hablabas del norte de África, pienso en el sureste asiático, a veces el fútbol te permite acercarte a gente con la que de otra manera no Siempre. podrías hablar. Siempre. O sea, lo segundo después de dónde eres es el nombre de un futbolista. ¿De dónde eres? De México. ¡Oh, Rafa Márquez! Chicharito. Hugo Sí, Sánchez, ¿no? Sí, siempre, o sea, la referencia es y me hace sentir muy orgulloso. Que digo, ay, claro, o sea, si yo les contara, yo tengo una anécdota muy buena que no puedo encontrar ese video, que digo, es que si yo le cuento esto a mi niño de 10 años o lo cuento después, yo trabajo muchos años con Banamex y una de mis primeras campañas, estábamos en esa época, Lorena Ochoa, Sí, la golfista. ajá, Checo Pérez y Rafa Márquez. Y me invitaron a una activación en la que Checo estaba manejando unos coches en una pista y había como activaciones. Entonces jugué una carrerita de go-karts con ellos tres. Quedé en último, obviamente se me zafó la cadena y todo. Y nos subimos, Rafa, Lorena y yo, con Checo en un coche que lo manejó por la pista y yo sentía que nos íbamos a voltear. Y yo grité como si se me... Y dije, esto no se va a olvidar nunca. Estoy en el mismo auto que Rafa Márquez, Lorena Ochoa y Checo Pérez gritando. Y dije, qué maravilla de chamba tengo. Y siempre sale el nombre de un futbolista y eso te une y eso inicia una conversación. A lo mejor no sigues hablando de fútbol, Sí, ¿no? pero siempre es un rompehielo.
El Siempre. mejor rompehielo. Exactamente. Y pues hay fanáticos del fútbol en todos lados. Un taxista siempre te lo va a decir. Sí. Rafa Márquez, Chicharito, siempre. Me encanta eso. Pasa incluso en lugares donde países que no han triunfado, digamos, internacionalmente, pero que son hiperpamboleros. Sí. Por ejemplo, Indonesia, que a mí me sorprendió muchísimo y ahora que Roger Bonet, compañero y amigo también acá, está jugando en Indonesia, es un español que vino a jugar a México, es un trotamundos y también va a ser compañero de nosotros. Me dice, es que acá hay millones de aficionados al fútbol, pero no de que les guste ahí más o menos, desbordadamente, o sea, tienen a su país, su selección, pero tienen además los equipos de Inglaterra o de España o van adoptando otras selecciones de acuerdo al momento histórico del fútbol, ¿no? Sí, la Liga Europea supongo que es la sensación para La ellos, ¿no? Champions, todo eso, claro. Pues mira, es muy curioso porque en Indonesia no solamente el fútbol es amadísimo. Luego te dicen Rafa Márquez, no sé qué. Yo me acuerdo que me subí un Uber en Indonesia, ¿eh? Y ¿de dónde eres? De México. Y me empezaron a cantar la canción de Marimar. Ah, sí. Y aman a Thalía. Thalía. O sea, las a Thalía, me novelas, acuerdo sí. que grabé un video y Thalía me empezó a seguir. Y decía, qué impresionante. Las novelas mexicanas en esa época prime de Televisa Sí, se sí, vendían sí. a muchos países. Y entonces conocían México por nuestras novelas. O sea, conocen México por nuestros futbolistas, conocen México por Cantinflas. Sí hay El Chavo. El El Chavo en Chavo, un Sudamérica es suceso. la locura. O sea, eso nos conecta mucho con otros países y dices, qué chistoso que hablamos un idioma completamente diferente. Yo no te entiendo, tú no me entiendes, pero nos une algo que conocemos, ya sea un deporte, una telenovela, una película, y eso me parece maravilloso. Oye, Alan, antes de ir a una dinámica, hay un equilibrio posible entre la percepción y más bien la percepción de fuera del mexicano y la autopercepción. Pienso mucho en la gente de fuera, cómo está sobreimpactada con estas notas sensacionalistas, de violencia, y a veces nosotros también estamos inmersos en una dinámica que nos impide entender y ver qué somos realmente. ¿Cuál es ese equilibrio entre lo que sí somos y lo que no somos de cara al mundo? Ay, es una gran pregunta, Ricardo, no lo sé. Honestamente, yo sí creo que si pudiéramos vernos con los ojos que nos ve el resto del mundo a los mexicanos, nos querríamos más. Somos un pueblo muy querido, somos muy afortunados. Cualquier persona que tenga la oportunidad de viajar por Sudamérica sabrá que entre ciertos países hay mucha rivalidad, mucha. Y nosotros nos llevamos bien con todos. Nos llevamos bien con Argentina, nos llevamos bien con Perú, nos llevamos bien con Chile. Sí puede haber algunos prejuicios, algunos comentarios, pero en general llevamos la fiesta en paz con todos. Tenemos una muy buena relación con la mayoría de los países. Nos quieren en muchos otros países. Habrá de repente algunos comentarios, como también nosotros nos echamos, pero en general somos un pueblo muy querido. Y yo creo que en el mundo admiran mucho la cultura mexicana, porque se dan cuenta los ricos que somos culturalmente. La comida que tenemos, la cantidad de sitios que tenemos a visitar, saben de nuestras playas, de nuestras zonas arqueológicas, de nuestras selvas, y nos ven bien. O sea, es increíble que a pesar de la violencia que vivimos y de la mala reputación que tenemos, somos uno de los 10 países más visitados del mundo. La gente no para de venir. Nos quieren, el mundo nos quiere, eso es una realidad. Somos queridos en el mundo y hay que estar conscientes de ello. La gentrificación que comentábamos antes de entrar al podcast, o sea, es una locura la cantidad de extranjeros que hay hoy en día en la colonia Juárez, Roma, Condesa, y les encanta ese caos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que les encanta también la vida barata. Claro, en el contraste de lo que ganan y vienen a Sí, gastar La acá. conversión. La conversión, sí. Convierte y se divierte, ¿no? El que viene de afuera. Yo no lo veo mal, creo que es una conversación necesaria. Habría que regular ciertas cosas, pero ese intercambio cultural que da los tiempos en los que vivimos, en los que ya la gente no tiene que estar en una oficina, lo cual me parece maravilloso, es una conversación que hay que tener. Lo que pasa es que el mundo que vivimos todo sucede tan rápido que no te prepara para algo así. Pero a mí, yo vivo en la colonia Roma y te juro que salgo de mi casa y siento que me van a pedir la visa porque todo el mundo habla inglés. Y digo, habría que entender y abrazar ese cambio desde el amor a nuestra patria.
El día que yo vea un menú donde el inglés esté por arriba del español, ese me va a enojar. Claro. O sea, primero el español, luego el inglés. No se trata de complicar la vida, pero sintámonos orgullosos de quiénes somos. Y creo que hay gente que lo ha entendido muy bien y lo hace muy bien. Habrá que ver a dónde evoluciona. Hubo gente que con la pregunta que hiciste, porque me quedé pensando, güey, le dio un derrame. O sea, es tan buena. No, Eh, yo me lo cuestiono mucho. Es que es una respuesta casi imposible de dar. El gran Germán Deza decía que lo bonito del mexicano está en la pluralidad y que lo imposible es intentar entenderlo, ¿no? O sea, porque hay tantos contrastes y tantos matices en la paleta cultural, social. O sea, para empezar, un país, me voy a ir por lo más básico, pero geográficamente, puta, tener a los dos océanos, uno de cada lado, no sé. Pero es que, ¿cómo te detona esta reflexión? La clásica pregunta, ¿cómo está México? ¿Qué respondes? ¿Cómo está? Depende de quién le preguntes, ¿no? Exactamente, depende de tu contexto, O tu sea, condición, tu apertura, sí. tu... Y tenemos gente en la que está viviendo su mejor momento Claro. y tenemos gente que piensa que estamos en el peor momento. Ahí hay que apegarnos un poco más a la data y no tanto a la percepción. Claro. La percepción siempre va a ser equivocada, que al final es lo que hacen estos eventos. Tratan de vendernos una percepción del mundo y de los Sí, sí, sí. países un poco colorida. Claro. Pero sí, es una gran pregunta muy compleja. Sí, esto que hablabas de lo colorido, el folclore, de hecho, los mexicanos en el mundial, los mexicanos que van a mundial son esa exaltación de la mexicanidad, ¿no? Es una hipérbole de la mexicanidad, hacen cosas que lo que decías antes, normalmente no hacen en su país y fuera de su país son los más patriotas del mundo, ¿no? Y la porra mexicana, increíble. Sí. O sea, increíble. O sea, no les voy a echar así cebollazos de gratis, pero me parece que el mexicano se divierte. Rara vez llega la violencia, ¿verdad? Porque sí pasa. O sea, me acuerdo que en Qatar, desafortunadamente, en el partido Argentina-México, yo vi sangre. Yo vi sangre y ahí me dio tristeza. Dije, esto bajo ninguna circunstancia tendría que pasar. No tendríamos que llegar a esto. Y esa celebración que da la Copa del Mundo, a mí por eso me fascina. Yo normalmente no consumo fútbol, pero la Copa del Mundo me fascina. O sea, el hecho de unir a un país, a una nación entera y celebrar. Me acuerdo que creo que nuestro último partido fue con Arabia Saudita, ¿no? Sí. Y pues te confundías un poco porque los dos éramos verdes. Entonces en la calle veías como una marea verde, no sabes quién era quién, y luego veías a gente que sí te llegaba con una actitud como más retadora. No, mijo, esto es una fiesta, estamos celebrando, aquí todos nos la estamos pasando chidos, y los mexicanos bailando el color, los tambores. Sí, sí. Uta, eso me emociona, me encanta. Alan, vamos a la dinámica. Me parece bien. Hice ya un corte quirúrgico porque estamos No lo hiciste estrenando. tú, güey. Todo el mundo sabe que fue la producción, Estamos porque si no, tú la estrenando hubieras Y Estamos partido a la mitad. estrenando, sobres, imagen de sobres. Te vamos a presentar unas tarjetas. a ver, Queremos que reacciones. Lo primero que se te venga a la mente. pues, con que no me saques un jugador ahí de Uzbekistán, Sí, aquí está. el bicho. Kusanov, ¿no? Kusanov. ¿Qué te digo de Ronaldo? Lo primero que venga a tu mente. No, pues Dios, ¿no? A ver, habrá que preguntarle, pero mi sobrino, que es muy futbolero, es su gran ídolo. ¿Tú eres más de Ronaldo o de Messi en Yo ese creo que yo soy más contraste? de Messi, la verdad. Pero yo creo por un tema de mi conexión con Argentina, que los quiero mucho, hombre, me han tratado increíblemente bien. Y no sé, como que conecto más con Messi. Y Sí, lo vi sí. jugar, o sea, cuando tuve la oportunidad de ir al Mundial, pues lo vi. Y la neta entiendo lo que la gente dice, ¿no? O sea, pues a mí me encanta el arte y cuando ves a alguien cantar una nota perfecta o bailar de manera maravillosa, es como cuando ves a alguien jugar fútbol de esa manera. O sea, es que yo hasta veía la cara de los otros y decía, estoy jugando contra Messi. Sí, son de esas leyendas que yo creo que cuando alguien vio jugar a Maradona, a Pelé, pues ya son momentos históricos que no se van a repetir y que te van a quedar para siempre. Ahora, ¿qué te dice el personaje? Porque es un personaje interesante. Te digo algo, a mí, tanto del medio del fútbol, porque las figuras del fútbol se convierten en figuras mediáticas, figuras públicas, todo mundo del entretenimiento, del fútbol, me vale 3 kilos su vida personal. No me interesa cuántos coches tienes, cuántos hijos tienes, si tienes esposa, me vale. O sea, de verdad no es algo ni que consuma, ni que me interese, no. O sea, a mí son sus resultados, cómo juega y lo que provoca hacer la gente.
Porque lo que algo tienen los futbolistas que yo sí creo que siempre hay que resaltar es la cantidad enorme de niños a los que inspiran a hacer deporte, que inspiran a ser mejores con ellos mismos, que dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Eso, el poder de inspirar a las nuevas generaciones, no le puedes arrebatar a este personaje. Batalla perdida de Cristiano contra No, Messi, ¿eh? Sí, pero algo que me gusta de Cristiano es que más allá del personaje, es un tipo auténtico. Entonces yo creo que eso legitima mucho también eso que dicen algunos, es medio sangrón, tal. Yo creo que se cree lo que es ¿Pero realmente. qué es ser sangrón? O sea, ¿a qué le llama ser sangrón? Tiene mucho que ver con la personalidad. Hay gente más introvertida De que acuerdo. otros. Messi es más introvertido que Cristiano. Hay gente más sociable. A ver, también cuando a lo mejor naces en la escasez y la vida te regala ese nivel de abundancia, pues lo quieres gritar a los cuatro vientos y decirle, pues tengo 60 coches y qué, y tengo una casa increíble y me arreglé los dientes, lo que sea, o sea, sí, o sea, no importa, o sea, ¿por qué te vas a sentir avergonzado de lo que has logrado por tu chamba? Totalmente. A ver, una grosería es una grosería aquí en China, pero no sé, a mí no me preocupa. Va el segundo personaje. A ver. A ver qué te parece. Y este sí me cae muy bien. ¿Sí? Sí, me cae muy bien, porque aparte siento que ha hecho un gran papel, ha sido un gran futbolista, y mira que yo no soy muy conocedor de fútbol, pero lo que ha hecho, además de que pues ha sido bien longeva su carrera, ¿no? O sea, ha aguantado buen tiempo y con muy buen nivel, y cada vez que este señor paraba un gol, pues no, se te paraba el corazón, le agradecías la vida, ¿no? Nada, me cae muy bien, Memo Ochoa. Aquí tienes un fan. Va por su sexta Copa del Mundo. No Sexta. manches, es que Es una locura eso. sí. ¿Cuántos pueden decir eso? No, 6. Ya superó Ya a, es a la Tota a Carvajal. la Tota y a Rafa. Entonces, Sí, es una, ¿Y en el mundo? una leyenda. Nadie tiene 6. Nadie va tiene por seis O sea, ¿le Copas podremos del dar el Mundo. récord Guinness del sí, jugador? el tema es, ha jugado 3, 2014 en Brasil, Rusia 2018, Qatar 2022, fue muy jovencito, Alemania 2006, parecía que iba a ser el titular en Sudáfrica, pero el Vasco Aguirre decide poner al Conejo O sea, Pérez. si no juegas, no te cuenta. Bueno, no, Messi, sí cuenta. Messi va por la sexta. Claro, también. 2006, Sí, inicia con Peckerman. Pero sí, es verdad que aún pero no es se una decidía. excepción. ¿Cómo? Alguien negó que todavía no se decidía si quería ir o no. ¿Memo o Messi? No, Messi. No, sí va. ¿Ya? Tiene que Sí. ir. Si no... Va como también líder espiritual, un poco ya juega en Estados Unidos. Yo creo que en la medida en la que lo vayan dosificando y cuando rompas en caso de emergencia, que entre Messi ya cercano a los 40 años. No, si no va a Quilombo en Pero sí, Argentina, ¿eh? Imagínate. Messi Fueron- también 6 Copas del Messi Mundo. 6. Cristiano también. 6 Copas De del hecho, Mundo. Messi y Cristiano van por la sexta, los dos. Pues yo creo que ya quieren el récord, ¿eh? Les quieren que les den un diploma. Es impresionante. O sea, Dicen que Cristiano se va a retirar hasta que llegue a la barrera de los 1000 goles como profesional. Ese mito o la leyenda, pues es que ya está a 900 Pero y altos, ¿no? Estaba Romario, un jugador brasileño, pero decían que contaba también Los del recreo, entrenamientos. güey, no mames. O sea, los del recreo no cuentan. ay, eso sí es descaro, ¿eh? Y ya Cristiano ya no puede mentir. Ya No, no, todo está en la está- era donde está todo Guau. perfectamente. Va una última, Alan, a ver. A ver. Es la más especial, ¿eh? A Espero ver. una reacción. Pues espero saber quién es. Pues no, el mejor jugador del mundo. Pues mira, este seleccionado, yo espero ser algún día seleccionado nacional, pero de personajes que han intentado cambiar su país. O sea, no quiero sonar acá muy soberbio, pero te juro que yo me levanto todos los días y digo, ¿cómo hacemos de México un país más chingón? O sea, teniendo todo lo que tenemos en el entretenimiento, en el deporte, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ganar una Copa del Mundo? ¿Qué se necesita? Yo siempre me pregunto, ¿qué necesitamos los mexicanos? Si somos un país tan importante para la afición, o sea, una Copa del Mundo sin México presente casi es como que no lo piensas. De hecho, no me acuerdo de los números, pero según yo somos el primero o el segundo país que más viajamos a las Copas del Mundo. Sí, dato contundente. O sea, digo, ¿qué necesitamos para darle a toda esa gente la alegría de decir somos campeones? Algo que nunca nos ha pasado.
¿A qué estamos? Tenemos 2 piernas, tenemos 2 brazos. Es que mejorar en muchos aspectos como nación va de la mano también de la educación. Pero luego hay que hacer la pregunta, ¿al gobierno le conviene que haya demasiada gente educada? Porque educación genera pensamiento crítico y la crítica genera cuestionamiento para quien te está gobernando, ¿no? Entonces ya Sí. nos podemos meter ahí en temas más profundos, pero igual es un círculo vicioso que no le permite a México avanzar como debería avanzar, pero también creo que el problema puede llegar a ser O sea, ¿tú crees que, sistemático. que el resultado de nuestro fútbol es comparable con nuestra idiosincrasia? O sea, como, 100%. Yo creo que sí. o sea, no tiene que ver con la capacidad no, o con no. cómo entrenamos. Es que en México hay mucho talento. Igual hay condiciones, el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio lo decía mucho, el biotipo del jugador, de que, por ejemplo, en la zona de Oaxaca, pues hay algunos que son bajitos, pero muy resistentes. Pero el oaxaqueño, siendo también un país muy grande, es completamente distinto al cuate de Sonora o de Chihuahua. Por ejemplo, los dos centrales de nuestro país, Johan Vázquez y César Montes, para la próxima Copa del Mundo, salieron de cimarrones, ¿no? Entonces son gente de un poderío físico. Entonces en esa mezcla de biotipos se puede hacer algo muy interesante y luego con técnica, con desarrollo, pero yo creo que si hay un sustento debajo en donde la educación también mejoraría también aspectos formativos en los jóvenes que van, digamos, en las academias, en las fuerzas básicas, como decimos. Ahora, tú fuiste campeón del Mundial de Viajeros. ¿Qué hiciste distinto? Te la voy a Ay, muchas reformular gracias. de esa manera. ¿Qué hiciste tú distinto? Pues no sé, yo Que creo pueda te- ser extrapolable a nuestros seleccionados. pues yo creo que siempre hay un factor suerte. Pues tú lo sabes, o sea, por supuesto que el fútbol y el deporte es estrategia, pero a veces pasan cosas. Pasan cosas. A ver, a mí personalmente, y mira, te está hablando el menos futbolero del mundo. Me parece terrible ganar un mundial en penales. O sea, es como de no hagan otro partido. O sea, casi es a la suerte. Antes era así. O sea, por ejemplo, no las finales del mundo, pero la final de Champions, ¿te acuerdas? El Sí, sí, Bayern sí. Atlético de Madrid de 74, dicen empate, Segundo partido. exacto, otro partido. Pues mira, aquí la FIFA, que luego el quichín les encanta, pues ahí te cobras otro partido. Pero hay algo como de, siento que hay que pelearlo. Un campeonato de este tamaño hay que pelearlo y no dejárselo tan a la suerte. Yo creo que yo lo que hice, hay un factor suerte del momento en el que inicié, por ejemplo, con Alan por el Mundo, pero también hay muchas horas de trabajo, muchas. O sea, yo la verdad trabajo de domingo a domingo. Me encanta lo que hago, me encanta trabajar. Ahorita estoy soltero y la soltería es muy prolífica. Sí, sí, sí. Tienes mucho tiempo para hacer muchas cosas. Y entonces, pues la chamba, el trabajo siempre se nota. El trabajo siempre se nota. Si hay una cosa un poco injusta en el mundo, que el trabajo no siempre te garantiza triunfar, y que el hecho de que fracases tampoco te va a garantizar triunfar. Toda la gente que ha triunfado en algún momento fracasó, pero no toda la gente que fracasó eventualmente va a triunfar. Eso es una realidad un poco triste. Por eso lo que siempre yo busco es el goce de hacer lo que hago independientemente del resultado. Ahora no estamos hablando de fútbol. Y en el fútbol sí importa el resultado, pero además no. Si tú trabajas en un banco y todos los días vas y te encanta tu trabajo, ya ganaste, ya eres campeón, ya ganaste. Si soñabas con tener una familia y tienes una familia que te hace feliz, eres campeón del mundo. Ahí está tu campeonato, ganaste, eres lo mejor. Si lo que haces te hace feliz y si te levantas todos los días y dices, qué chida vida tengo, campeón, ahí estás campeón. Y porque luego hay mucha miseria en lo no realizado. Hay un libro que me encanta que es Insatisfacción, ¿no? Sí, El sutil arte de mandar todo el carajo, ¿se llama? Y él narra una entrevista de cuando Metallica se formó, que dice que firmaron con la primera disquera y a uno de los guitarristas le dijeron, oye, vamos a firmar, pero la disquera no quiere que estés, o algo así. ¿Qué es lo que hacen las disqueras? Y a lo mejor doy un dato incorrecto, pero es lo que me acuerdo. Y entonces este cuate se perra y dice, voy a hacer mi propia banda. Y hace su propia banda. Y él en una entrevista dice, toda mi carrera yo la basé en ser mejor que Metallica. Hizo Iron Maiden. Dice, vendí
millones de discos. Vendí 40, ponle, pero Metallica vendía 50. Y yo, miserable. Dice, me costaba trabajo disfrutar mi propio éxito Siempre porque se no estaba era comparando. Ajá. Y dices, uno pensaría que es un triunfador, pero él decía, era miserable porque todo el tiempo me comparaba con ellos. Y dices, mira, ahí está, hay que gozar lo que uno tiene. Esa es la realidad. ¿Algo más que quieras Pregunta del agregar? millón. La pregunta del millón, claro, la que le hago a todos los invitados, ¿no? ¿Para qué, desde tu punto de vista, más allá de si eres conocedor o no del fútbol, cuál es el pálpito, esa sensación, para qué está México en el Mundial? ¿Dónde crees que llegue? ¿Para qué? Son dos preguntas diferentes. ¿Para qué? Yo creo que es como todas las elecciones. Para inspirar a sus propios países, para unir, para en estos momentos de tanta vida digital, poder celebrar juntos con tus amigos, con tu familia, sentarte a ver un partido de la tele, comerte una botanita, gritar juntos, vivir la pasión. Si tienen la oportunidad de vivirla en un estadio, es una energía única, la energía del mundial particularmente no se vive en otro lugar. O sea, tener esos gritos, esa energía, esa pasión, gritar un gol en un estadio, en un gol mundialero, es algo irrepetible. Para eso están los países, incluyendo México. ¿A dónde vamos a llegar? Pues mira, estoy llenando mi álbum Panini. Yo espero completarlo, no sé, la verdad no tengo idea. Yo espero que como históricamente lo hemos hecho cuando hemos sido sede, normalmente llegamos un poquito más lejos. Ojalá suceda. Ahora que somos pues más equipos, como que vamos un paso atrás, ¿no? Entonces, Hay una ronda antes, digamos. entonces vamos a ver qué pasa. Ojalá lleguemos lejos y ojalá, yo sueño con que seamos campeones y logremos algo histórico. ¿Vas a algún partido? Fíjate que no lo he logrado, yo espero que sí, porque luego pasan, hasta ahorita no tengo confirmado ninguno, pero me encantaría, fíjate, estar en la inauguración, pero hasta ahorita no lo he logrado porque, está peleado esto. Está bravo, ya ¿no? está sonando el teléfono ahí. Ya. Pues Sí, espero, sí. invítenme, me encantaría, la verdad. Documentar eso, y aparte de un momento, escuchar el himno en una inauguración de Copa del Mundo debe ser alucinante, ¿no? Alan, ha sido un placer conversar contigo. Es de esas pláticas que tenía muchas ganas de tener y que además siento que te conozco desde hace un buen rato. Es cierto que conversamos un poquito antes, pero gracias por la apertura, por tu sencillez y por inspirar también a muchísimas personas que consumen lo que haces. No, gracias, Pepe, Ricardo, la verdad ha sido una gran plática, gracias, me hicieron sentir muy cómodo y se me fue volando. Para un gran viajero, otro gran viajero y compañero, nuestro director editorial, el señor Ricardo López. Qué Muchas honor, gracias, Alan. Rick. No, el honor es mío, ya. Y nos despedimos con ese discurso de reconciliación, lo que decías me gustó mucho, ¿no? Esta posibilidad también de traer buenas noticias en momentos convulsos, el Mundial también es eso, ¿no? Pues mira, a mí que me gustan los fenómenos como la Copa del Mundo desde casi desde el punto de vista antropológico, más que deportivo, para mí hay un libro muy bonito que se llama Religión para Ateos, que habla justo lo que generan las religiones de no siendo tan creyente, y algo similar sucede con el deporte. El poder que tiene el deporte de unir a la gente, de convencer a 80,000 personas en un estadio cantar al unísono, el Chucky Lozano. Eso es muy similar a lo que hacen las religiones. Entonces, esa unión, esa celebración del mundo tan diverso que vivimos. Y ahora que estoy llenando mi álbum, te das cuenta la cantidad de jugadores, de colores, de diversidad que hay. Ojalá la sigamos celebrando y ojalá la Copa del Mundo siga siendo eso. Una celebración de dónde estamos parados como países, de la situación mundial también desde el punto de vista desde que lo quieras ver, pero sobre todo una celebración de nuestras diferencias. Y lo que nos une, que al final es una pasión por un deporte en particular, que es el más seguido del mundo, pero eso, una celebración de quiénes somos como humanidad. Imagínate que vienen los aliens y llegan a un mundial y dicen, mire, ¿qué hacen estos ahí todos gritando en la cancha? Alucinan, ¿no? Totalmente. Pero está increíble. Totalmente. Alan, Ricardo, amigos de Apuntes de Rabona y de Panini, espero hayan disfrutado muchísimo este capítulo de Estampados. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Como Maldini. Chao, 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 chao.